Bueno, pues un viernes más, agradeceros a todos que estéis aquí, empleando un poco de vuestro tiempo. Las personas del centro, como siempre, muchísima ilusión. Cuantos más, mejor. Las personas que venís de fuera, bienvenidos. Y sentiros y estar como si estuvierais en vuestra casa, por favor. Como sabéis, esto forma parte de un ciclo que estamos haciendo, estudiando los libros de diferentes corrientes espirituales, para que después cada uno se quede con lo leído, o con lo aprendido, o con lo escuchado, con aquello que le vibre y le sirva por dentro. Hablamos de los Yoga Sutras, hablamos hoy del Bhagavad Gita, y hablaremos, si Pablo tiene posibilidad de hacerlo, del libro tibetano y de alguno más. Sí quiero decir que cada vez vamos a intentar hablar con más claridad de todo lo que estos libros relatan, con lo cual pedir ya hermano disculpas si alguna persona siente por sus creencias personales y sus sensibilidades algún tipo de, pues de incomodidad por algo que se nombre. No es la intención. La intención es compartir sabiduría que vienen de libros que están mucho más antiguos de nosotros. Entonces, escuchar con apertura del corazón y quedaros con lo que queráis sin que nadie, por favor, se sienta en ningún grado ofendido. Antes de que Pablo empiece a hablar, que nos trae una maravilla de libros aquí, cantaremos un mantra todos juntos con él. El mantra Hare Krishna, que me había pasado amistosamente Pablo para que lo tuviera escrito en una hoja, pero me dio mucha pena escribir en una hoja y tantas hojas. La palabra Hare es la energía femenina y Rama y Krishna la energía masculina. Este mantra invita al equilibrio entre ambas energías y su repetición lleva a eso, un poco equilibrar, como la idea del yin y el yang que todos conocemos. Para saber lo que estamos cantando, gracias. Y luego quería hablaros también, aunque no proceda mucho, porque me parece bellísimo, del libro que Pablo tiene, que editó el mes pasado, y lo tiene en Amazon, del Sadhana, el camino interior, la tradición primordial del hinduismo. Es un libro en el que expresa las palabras más importantes que estamos encontrando en muchísimos textos y en yoga, y está hablando de su significado tradicional y de su aplicación en la vida diaria. Por si a alguno os interesa ojearlo, estará por aquí. Y sin más, agradecer a Pablo una vez más que emplee su tiempo en venir a cultivarnos, y te dejo con tu escucha. Bueno, gracias Marina por invitarme otra vez aquí, y gracias a los que son reincidentes y están de nuevo hoy, como la otra vez cuando hablamos del Yoga Sutra. A los que no han venido antes, espero que les agrade esta conversación, y como bien decía Marina, tiene que ver con otro texto sagrado que es el Bhagavad Gita. La vez pasada hablamos del Yoga Sutra, que es como si fuera la Biblia del yogi, pero no del Hatha yogi, del que practica yoga físico, sino de aquel yoga anterior al yoga físico, porque el Hatha yoga es propio del medioevo nuestro, de más o menos 1500, ahí aparece. El yoga tiene una tradición más antigua, y en el Yoga Sutra lo vimos reflejado la vez anterior. En este caso vamos a hablar del Bhagavad Gita, que es un libro que tiene ese nombre raro, Bhagavad Gita, ¿no? Encima tiene una B con una H pegada y hay que decir así, Bhagavad Gita. Y que significa nada menos que el canto, Gita es cantar, y Bhagavad hace referencia a Bhagavan, y Bhagavan es uno de los nombres que los hindúes le dan a la divinidad. Entonces es un canto, no es un libro de prosa, no es un libro, es como si fuera poesía, es algo que es un deleite y que se canta. Los hindúes no lo hablan, lo cantan, ¿no? Es propio de los salmos, que los salmos están hechos para ser cantados, no están hechos para ser recitados. Los judíos cantaban sus salmos, y por eso el canto gregoriano canta sus salmos también. Bueno, el Bhagavad Gita es un libro que se canta, entonces tiene esa gracia. Yo traje aquí algunos, y también hay libros aquí de Marina, que luego los vamos a
a repartir para que podamos mirarlos un poco. Y tenemos versiones, pero de las más dispares. Si van a una librería que tenga variedad de Bhagavad Gitas, van a encontrar que no existe uno. Y uno dice, pero ¿cuál es el Bhagavad Gita? ¿No? Como pasa un poco con la Biblia. La Vulgata, la Jerusalén, la Reina Valera, ¿cuál es? Con el Bhagavad Gita sucede lo mismo. Es un libro relativamente pequeño. Si miran esta versión, es un libro, tiene 700 versos. 700. Como si fueran aforismos cortitos. 700. Pero forma parte de un libro más grande. En realidad esto es un pedacito, es un trocito de un libro más grande que se llama, también con un nombre complicado, el Mahabharata. El Mahabharata, que suena como abracadabra, es un libro que tiene 200.000 versos. Es más largo que la Ilíada y la Odisea juntas. El Mahabharata es más largo que esos dos libros y es 4 veces más largo que la Biblia. Imagínense si tendrá cantidad de historias. El Mahabharata es un libro de historias. Y así como nosotros hemos pasado en la cultura occidental del famoso mitos al logos, hemos pasado del mundo mítico, de los dioses, a un mundo de la lógica y de la razón, y yo creo que hemos perdido bastante con eso. Bueno, los hindúes gustan todavía, pese a su mundo hoy en día, si uno va a la India, ve un mundo bastante capitalista ya, bastante occidentalizado, todavía tienen esas joyas, que es el Mahabharata, el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita. Entonces esto es un pedacito. ¿Por qué es tan importante este pedacito y no el resto del libro? Porque el Mahabharata es como si fuera todas las historias que vemos en el Antiguo Testamento, que están los profetas, que Jonás con el pez y todas esas cosas, son un montón de historias interesantes, pero uno dice, bueno, pero lo más importante en el caso del cristianismo es los evangelios, ¿no? Bueno, de la misma manera, este librito, este pedacito, 700 versos, retrata un evento especial que ocurre dentro de toda esa larga historia. Es como el corazón de la cuestión. Y dentro de todas esas historias, este libro retrata un diálogo, una conversación cantada entre dos personajes que nos van a representar. El protagonista de esta historia se llama Arjuna. Y ese Arjuna somos cualquiera de nosotros con nuestros problemas y nuestras dudas. Este libro tiene 18 capítulos. 18 capítulos. Y a lo largo de esos 18 capítulos, Krishna, que es uno de los protagonistas, que hace las veces del ser interior de cada uno, le va hablando a Arjuna, el confundido, nosotros, cualquiera de nosotros, explicándole durante 17 capítulos, porque el primero todavía no le explica nada, de qué se trata la vida, quién es verdaderamente uno, cuál es el modo de encontrar la paz o el equilibrio en nuestro interior. Entonces, ¿por qué hay distintas versiones? Antes de que nos metamos en el Bhagavad Gita. ¿Por qué tengo esta así pequeñita y por otro lado tengo esta así de gorda? ¿Qué pasa aquí? Bueno, hay versiones como esta que solamente trae los versos. Entonces, fíjense que si solo son los versos es así de pequeño. Cabe en un bolsillo. Pero si tomamos esta proviene, por ejemplo, de los Hare Krishna. Habrán visto los Hare Krishna en algún aeropuerto. Buena película. En Argentina por lo menos están en todas partes. Y son muy divertidos y a la vez saben mucho de estas cosas. Bueno, Prabhupada, su gurú, escribió este libro y lo hizo con comentarios. Entonces cuando uno ve esta versión, por ejemplo, va a encontrar, luego lo vamos a pasar, va a encontrar que está el verso en Devanagari. Devanagari es la manera de escribir las letras que usan, así como el alfabeto que se usa en Rusia es el cirílico, que es distinto al nuestro. Bueno, de la misma manera, este Devanagari es como si fuera ropa tendida en un cordel, ¿no? Así todos, un montón de palitos que cuelgan de una línea. Eso es el Devanagari. Normalmente nosotros no entendemos el Devanagari. Entonces, en esta versión lo ponen también en alfabeto latino. En sánscrito, que es el idioma en que está escrito esto, pero en alfabeto latino. Entonces uno dice, bueno, ya hay algo más pillo.
Pero claro, si uno lee, no sé, este verso, pone Yetu sarvani karmani maya saña samatparaha. Y uno dice, ¿qué dice ahí? Entonces, el autor de esta versión en particular pone palabra por palabra. Te pone Ye, dice aquellos que, tú, en sánscrito, significa pero, sarvani, todas. Y eso está muy bueno, porque si uno practica yoga o está en estos temas, si uno dice sarvani, todas, sarvani, sarvangasana, la vela significa algo que tiene que ver con todo, todo. Sarvan, anga, asana, postura de todas las partes. Entonces, no digo que uno aprende sánscrito, pero por lo menos empieza a asociar y algunas cosas ya te van sonando y uno por contexto empieza a entender. Luego está el verso traducido al castellano. Y luego el autor en este caso le agrega un comentario que suele ser largo, con citas de otras cosas. Por eso este es gordito. Pero también, por ejemplo, tenemos esta versión que es de Consuelo Martín, que es una erudita aquí en España, española, y que lo que hizo fue tomar un comentarista, ahora les cuento de qué época es el Bhagavad Gita, uno de los comentaristas clásicos se llamaba Shankara. Y Shankara es después de Cristo, ¿no? Y comentó este libro, así que ella tomó esos comentarios y los publicó en forma de el Bhagavad Gita con los comentarios de este gran acharya, gran maestro llamado Shankara. Entonces aquí uno tiene una versión de el Bhagavad Gita, pero con la vertiente de Shankara, que es una vertiente no dualista. No dualista, no sé si han oído de la no dualidad. ¿Alguien oyó de la no dualidad? ¿Qué has oído? Tampoco sabría explicarte, pero lo he escuchado en muchos sitios. No dualidad o Advaita es una de las filosofías de la India que tienen que ver con considerar que todas las diferenciaciones que existen, aquí hombre, mujer, alto, bajo, grande, pequeño, en realidad son una ilusión y que hay una unidad subyacente a todas las cosas que es la verdadera realidad. Entonces, esta versión va por esa línea. Mientras que si uno lee va a encontrar el de los Hare Krishna, que es devocional. Ellos siguen una línea, la línea Bhagavata, que les gusta más considerar a Krishna como una suerte de Dios, pero Dios con forma de Krishna, que toca su flauta y que está en algún lugar, en un cielo especial, que se llama Goloka, Vrindavan, y es una idea bellísima, bellísima. Es como decir que San Juan de la Cruz hablase del cantar de los cantares o el cántico espiritual, y uno dice, qué hermoso pensar en el amado que se encuentra con la amada. Esa es la visión de los Bhagavatas, ¿no? Una visión devocional, contraria totalmente a la de Shankara, y es el mismo libro. Este, por ejemplo, es un vedantista también de la línea no dual italiano, llamado Rafael. Él hizo una versión más pequeña porque le puso menos comentarios. Esta es de Sivananda, que es este que está aquí en el medio. Sivananda, que es un referente en cuanto al yoga, que tiene su famosa escuela de Rishikesh. Bueno, él hizo su Bhagavad Gita, él también le puso el Devanagari, le puso en alfabeto latino, no le puso un palabra por palabra, sí después en castellano, y en algunos casos con una interpretación, por eso es gordito también. Este es pequeñito, simplemente tiene la letra más grande, por eso es más grande el libro. Es del Swami Vijayananda, de la línea de Ramakrishna, otra línea diferente, que mezcla lo no dual con lo devocional, las dos cosas. Ramakrishna fue uno de esos santos hindúes que nadie puede criticar, como es el caso de Ramana Maharshi también, que todos acuerdan que fueron grandes, ¿no? Entonces, a mí me gusta este comentario, me gusta esta versión, me gusta, porque no solo los comentarios son con inclinaciones, la traducción, acuérdense ese dicho latino de traductore, traditore, ¿no? El traductor es un traidor,
porque quien traduce, tuerce, quiéralo o no, tuerce, ¿no? Y por último, a este pequeñito, hay muchísimos más. Vamos a usar este que está bien detrás. Hay muchísimos más. Estos son los que ahora tenemos. Pero este de Hastinapura, que es una escuela que está situada en Argentina, pero que tiene sedes en distintas partes del mundo y que suele editar mucha bibliografía. Por ejemplo, está editando actualmente una versión del Mahabharata en español, que hasta ahora, aunque no lo crean, hasta ahora no había salido nada completo. Ahora están editando en todos los volúmenes. Imagínense 200.000 versos. Son volúmenes y volúmenes, así como este, un montón. Por eso los hindúes, me quita esto de calor, los hindúes cuentan tantas historias a los niños. Uno va en un tren en la India y siempre hay un contador de historias por ahí, y son historias del Mahabharata. Así que, para entender la escena del Bhagavad Gita, vamos a hacer ahora un ejercicio práctico muy simple, pero que va a dejar bien claro. Les cuento simplemente esto antes. El Bhagavad Gita es un libro que no se sabe exactamente de qué época proviene. Se dice que está entre el 200 y el 300 a.C., algunos lo extienden un poquito más, pero ese es el lapso. ¿Cómo se determina de qué época es? Bueno, por las referencias a las que hace. Por ejemplo, si algo hace referencia al budismo, es porque es budismo. O sea, nadie va a hacer referencia al Buda si fue escrito antes. Entonces, más o menos se lo sitúa. Pero esto fuera del Mahabharata se considera como la Biblia de los hindúes. Gandhi amaba este libro. Creo que Tolstoy también. Había mucha gente a lo largo de la historia que ha valorado este libro como un compendio de gran sabiduría. Y quizá al ser sus versos tan secos, tan parcos, como pasa con el Yoga Sutra, permite una interpretación más amplia. Entonces se adapta muchísimo mejor a la comprensión. Lo que es cierto es que si uno no conoce algunos términos sánscritos, puede que al encontrárselos no se encuentra, no sé, Dharma, o Swadharma, o Adidaiva, y uno dice, ¿qué cosa es eso? Esa es la única barrera que puede haber. Después lo demás, con una mínima guía que te introduzcan para que uno lo pueda entender, ya está. Así que vamos a hacer un ejercicio práctico para que no se olviden más de qué va el Bhagavad Gita. Así que vamos a tener que participar todos para esto. Estos son unos carteles que a mí me dio la misma sensación que contaba Marina cuando los tuve que escribir, que estaba arruinando árboles. A mí me da la misma sensación, pero bueno, era con un fin, en este caso, sano y armónico. Necesitaría que se acerque a alguien simplemente para que sostenga este cartel y vamos a ir creando una escena. Así que os sugiero que dejéis las cosas que tenéis, porque son varios, así que vamos a participar, no sé, 10 o 15 personas. Entonces, este es el cartel de Vyasa. Lo vamos a dar a Marina para que lo sostenga. Vyasa es el narrador. El narrador tiene un poco de olor al solvente del rotulador. Sí, sí, es un rotulador que cuando escribes así, mejor que hablar la mitad. Vyasa es el narrador de todo el Mahabharata. Y es de tal tipo este narrador que él se mete en la historia. Por ejemplo, hay momentos en que los personajes se empiezan a portar mal y él les dice: a menos que corrijáis vuestro camino, voy a escribir alguna cosa que no os va a gustar. Entonces, inclusive él entra en la historia en un momento y tiene relaciones sexuales con unas mujeres para que haya progenie y la historia continúe. O sea que es un narrador metido en la historia. Grandioso. Vyasa no es una persona. Estamos acostumbrados a decir: ¿quién es el autor del libro tal? Ese. No, Vyasa significa el compilador. Es como decir Tot, por ejemplo, egipcio, Tot, o Hermes, ¿no? Como la filosofía hermética. Es un personaje mítico. Todos le atribuyen cosas a él. De hecho, él hizo un comentario del Bhagavad Gita. O sea, tendría que haber vivido 50.000 años para poder cubrir lo que se le atribuye. Así que este es el narrador de nuestra historia. Ahora,
Estamos. ¿Alguien más que va? Sí, ahí. Que va a ser. Este es el testigo que todo lo ve, se llama Sanjaya. Este es el que va a relatar el Bhagavad Gita. Él va a ser el que relata. Vyasa le concede una visión tal a Sanjaya que en esta guerra que se va a dar, eso es el Bhagavad Gita, una guerra, Sanjaya lo ve todo, pero por ejemplo si yo estoy conversando con alguien aquí, él, aunque está a kilómetros de distancia, va a saber todo lo que están conversando y pensando los personajes. Entonces lo va a relatar en el Bhagavad Gita. Tiene una visión profundísima. Este es el testigo interior, es el sakshi, que se le dice. Cuando uno medita y busca ser el testigo de los pensamientos, ese es Sanjaya en la historia. Ahora, ¿quién quiere ser Krishna, que es el Dios? Vamos, Pablo, bien. Krishna significa el oscuro, el negro, el oscuro, porque él es el vacío, es el ser mismo. Él es el ser, cuando uno se pone en posición de testigo, el ser, lo que está detrás de los pensamientos verdaderamente y detrás de cualquier actitud de testigo, es Krishna. Entonces Krishna, si bien es un personaje de la historia, en realidad representa el absoluto, o sea, si uno quiere pensar en Dios, lo más sutil posible y todavía trascender los pensamientos, bueno, eso es Krishna, es lo que está más allá de todo. Y ahora el compañero de Krishna en la historia es Arjuna. ¿Quién quiere ser Arjuna? Muy bien. Arjuna significa lo contrario de Krishna, el brillante, el brillante. Entonces ellos están juntos porque están en un carro de batalla. Este carro de batalla va a estar entre dos ejércitos y todo el Bhagavad Gita va a ser un diálogo entre Krishna, que va a hablar con Arjuna. Arjuna va a estar confundido, van a dialogar entre sí, él le va a hacer preguntas, Krishna a veces lo va a retar, le va a dar. Sanjaya va a relatar todo esto y Vyasa, en este caso, se va a quedar en segundo plano porque él simplemente va a estar escribiendo esta historia. En el Bhagavad Gita mismo, Vyasa no participa, simplemente es el que lo escribe. Ahora, este carro en que están los dos tiene unos caballos, ¿no? Que son los sentidos. Espera, vamos a hacer una cosa. Bueno, sí. Ponte aquí, si quieres. Así. Sí. Así se ve. Sí, se ve. Ahora vamos a hablar de los pandavas, que son las buenas tendencias. Entonces necesitamos 5 personas, que vamos a poner en el suelo. Uno es el correcto, Yudhishthira, ¿no? La encarnación de lo correcto, de hacer las cosas bien. ¿Quién siente que hace las cosas bien? Yo creo que necesitamos a alguien. ¿Por qué quieres hacer las cosas bien? ¿Por qué quieres hacerlas bien? Ahora, son 5 hermanos. Uno de ellos se llama Yudhishthira. Otro se llama Bhima, y es la fuerza. ¿Vieron cuando uno Bhima? Es la virtud de la fuerza, ser fuerte así. La fuerza son nuestras buenas cualidades. Fijaos, estas son las buenas cualidades que tenemos. La capacidad de buscar lo correcto, de buscar lo bueno, lo correcto, lo óptimo para nuestra vida, y la fuerza nuestra de enfrentarnos a lo que es injusto, ¿no? Enfadarnos a veces con lo que es injusto. Ahora, 2 personas que son Nakula y Sahadeva, que son gemelos, son la belleza y la... Entonces, Nakula y Sahadeva representan la creatividad, ¿no? Porque uno es el brillo de la creatividad y el otro es la inteligencia. Nakula y Sahadeva siempre están juntos y normalmente en todo el Mahabharata casi no hablan. Y estos son los 5 hermanos, son 1, 2, 3, 4, y el quinto es Arjuna, que va a estar conversando con Krishna. Estos 5 hermanos obviamente forman parte del mismo ejército que Arjuna. Y hay una mujer llamada Draupadi que representa la potencia femenina, que es la esposa, la esposa de todos los Pandavas. Es la esposa de los 5. Así,
así como está ¿cómo se dice? Con la poliandria sería, que es poliandria, ¿no? Que es cuando una mujer está con varios hombres. Porque Arjuna la había, en una especie de contienda, la había rescatado y la trajo a casa, y cuando se encontró con su madre, Arjuna, le dice: mamá, ¿sabes qué? Lo que conseguimos. Y ella le dice, bueno, lo que sea, compártanlo entre vosotros. Entonces decidió compartir a Draupadi. Se dice que Draupadi es como la palma de nuestra mano y los dedos son los 5 Pandavas. Son las 5 cualidades más potentes que uno tiene para buscar lo sublime. Ahora va a haber, además, que esto no lo tiene que tener nadie, necesariamente, son las buenas tendencias que son aliados. Estos van a estar con el grupo de los Pandavas, son un montón de soldados que van a acompañar a ellos. Ahora vienen los malos. Así que los que esperaron hasta el final les toca los malos. Ahora viene el rey ciego de Dhritarashtra. ¿Quién quiere ser el rey ciego de Dhritarashtra? Eso. Entonces hay que ponerse, vamos a poner aquí de este lado, así. Eso. Esa forma parte de los malos. Es el rey ciego porque es el ego. Nuestro ego es ciego, es torpe, no ve. Entonces, este va a ser el que va a generar toda esta batalla por motivos egoístas, justamente. Es un rey. No os cuento la historia para que no sea larga, porque proviene de Mahabharata. Ahora, el hijo del rey es el ego corrupto. Este no es ciego y por eso es más torcido todavía. Mete más la pata. ¿Quieres saber? Ah, perfecto. Este es Duryodhana. Duryodhana, sí. Por los malos. Y Duryodhana es el mayor de 100 hermanos. Así que lo vamos a poner aquí. Está el padre de Dhritarashtra, ciego, de Duryodhana, y 100 Kauravas. Los Kauravas son nuestras malas tendencias. Y fijaos que los Pandavas o buenas tendencias son 5. O sea, en nuestra vida nos suele pasar así. ¿Cuántas partes nuestras buscan lo sublime? Poquitas. Hay mucho más de esto, ¿no? Ahora, Bhishma está con los malos, pero en realidad es como un gurú bueno. ¿Quién quiere ser Bhishma? ¿El gurú bueno de los malos? Muy bien. Ahí está. Bhishma es la luz en la oscuridad. Fijaos que siempre en nuestra mente, aunque tengamos un montón de tendencias que nos hunden, aún dentro del hundirse, aún dentro de los vicios, aún dentro de lo más oscuro, hay una lucecita que nos dice Pepe Grillo, nos dice, oye, ¿no? Por ahí no es. Y obviamente también hay aliados militares de este bando que son las malas tendencias. Entonces, ya os cuento la historia, así la podéis sentar o no. ¿De qué va esto? Tenemos aquí un grupo de malvados que son nuestras propias tendencias oscuras, nuestros vicios, nuestra tendencia a enfadarnos, a ser envidiosos, egoístas, todo lo que uno considera que hace la vida difícil para uno y para los demás, ¿no? Que fastidia a todos. Por otro lado, tenemos las pocas, 5 buenas tendencias, querer hacer lo correcto, muy débiles comparados con 100 que están del otro lado. La fuerza, la creatividad y la inteligencia, y la conexión con la vida femenina que está con ellos. Fijaos que, no lo puse, pero la esposa de Dhritarashtra, el rey ciego, también era ciega, porque como vio a su esposo ciego, se puso una venda para ser tan ciega como él. Entonces, la parte femenina, que ahí está tan fuerte, aquí se pierde y se ciega también. O sea que ni siquiera está esa parte, conexión con la vida, femenino, sentir, emociones, nada. Hay frialdad. Entonces, ¿qué ocurre en el Bhagavad Gita? Esta parte está muy envidiosa de esta. Dice, vamos a deshacernos de estos que me molestan. Es como cuando uno dice, esto me pone en evidencia a mí. Si yo quiero enfadarme, esto me hace acordar que estoy metiendo la pata. Solución, deshagámonos del problema. Son ellos. Así podemos dedicarnos a los vicios sin que nadie me lo haga notar y yo no me sienta mal moralmente. Entonces, desatan una guerra, los intentan matar muchas veces, no pueden, porque no se puede matar a esta parte. Esta parte siempre vuelve a resurgir, porque la vida va de esto, ¿no? Va de crear un orden en un mar de caos.
una pequeña isla de orden en un mar de caos. Entonces se desata una guerra y hay un carro con los caballos que son los sentidos, esos sentidos que ven, que oyen, que se enganchan con todo, y vamos nosotros en el carro, que es Arjuna, significa el brillante, el luminoso, porque es la parte de todas las buenas cualidades más cerca. Vieron que dentro de nuestra mente hay partes que le interesa, no sé, ver la tele, pero otras partes que dicen, oye, yo tengo ganas de leer un libro profundo o de escuchar algo que me haga pensar. Eso es Arjuna. Eso es Arjuna. Entonces, ese Arjuna es el que más cerca está del ser interno de Krishna. Es lo que llamaban los antiguos a Krishna el neuma o el espíritu. Y Arjuna sería como el intelecto, sería la parte más sutil de la mente, de nuestra psique, de nuestra mente, la parte más sutil. Esa es Arjuna, que si no la cuidamos y no cuidamos a los Pandavas, los Kauravas intentan todo el tiempo destruirlos. Hay que cuidarlos. Entonces empieza la guerra, pero para que empiece Arjuna tiene que tocar su caracola. Pero le agarra una cosa, una angustia, y se pone muy malo, porque se olvida que esto es lo importante, que lo tiene que defender, y dice, yo no quiero pelear contra ellos porque ellos son parte de mi familia, porque es verdad, tiene familia ese lado. Es decir, uno dice, ¿cómo voy a destruir mi ganas de ver la tele? O de no sé, de enfadarme, si son parte mía. En algún sentido soy yo también. Mi padre se enfadaba, mi madre se enfadaba. ¿Cómo no me voy a enfadar yo también? Es normal. Eso le agarra a Arjuna. Entonces Krishna, durante 17 capítulos, después de escucharlo en el primero a Arjuna quejarse, en el segundo empieza la enseñanza y le dice de 17 maneras distintas que tiene que luchar por esto y atacar aquello. Finalmente accede a Arjuna y se desata la guerra. Y bueno, muere un montón de gente y pasan un montón de cosas, pero lo importante es esta escena. Esta es la escena. Estos somos nosotros. Es como si agarráramos nuestra mente y corazón y la desplegásemos así. ¿Qué pasó ahí? Todos tenemos esta parte nuestra sublime que busca trascender, crecer. Todos tenemos una parte que nos tira hacia abajo. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Que ahí le da la risa, ¿viste? Sale luego la felicidad. Muy bien. Y entonces, esta es la situación y lo relata Sanjaya. Sanjaya va a ser el que todo el tiempo esté contando lo que le pasa a Arjuna. Porque ¿cómo sabríamos qué le está pasando por la mente a cada uno de los personajes si no lo contara Sanjaya? Porque el narrador, Vyasa, le otorga esa visión. Ahora si queréis podéis dejar el... Y ahora vamos a empezar con el programa de licencia. Era para que... ¿lo quieres explicar? Vamos a repartir algunos barrabajitas y de acuerdo al número que seáis, poneos de a 2 o de a 3, porque tenemos 8. Entonces, genial. Voy ahí. Si no, si ves que quedó bien, algunos otros habrán tocado algunos pequeñitos que solamente tienen los versos, otros tienen hasta dibujos y bueno, para que veáis el formato. A medida que yo os cuento algunas cosas, podéis como ojear el libro y mirar por donde más o menos yo voy relatando. ¿Todos tenéis ahí para mirar?
Si no, repartimos. Bueno, el Bhagavad Gita tiene, como veréis ahí, que están numerados y todos, unos 18 capítulos. Esos 18 capítulos podemos dividirlos en 3 grandes secciones. La primera sección va del capítulo 1 al capítulo 6. Primera sección. Durante toda esa sección es Krishna, que ya lo vimos, que debería ser Pablo, tratando de que Arjuna recupere el recuerdo de quién verdaderamente es. Lo que nos suele pasar cotidianamente es que nos olvidamos, caemos en un sueño, el sueño de trabajar, pagar las deudas, no sé, preocuparse por superficialidades que se convierten cada vez en cosas más importantes, y llega un punto que uno se pierde, se olvida. Entonces, las religiones cumplen la función de, hola, acuérdate de qué, ¿no? Hacernos acordar. Bueno, eso es lo que hace Krishna con Arjuna durante los 6 primeros capítulos, ¿no? Le hace acordar quién es. Es lo que Platón llamaba anamnesis, recordar. Platón llamaba a la verdad aletheia, que significa descubrir, ¿no? Quitar el velo a lo que estaba cubierto. Entonces Arjuna está, como nosotros, a veces obnubilado, perdido. Uno dice, ¿de qué va la vida? ¿No? ¿De qué se trata esto? Bueno, Krishna durante 6 capítulos, que ahora los analizamos, le va aclarando esto. Después viene la sección media. En la sección media, Krishna le habla a Arjuna de cómo, de quién es él, de quién es Dios, de quién es la divinidad. Entonces ahí encontramos descripciones de lo absoluto, descripciones de un episodio que se llama el Vishwarupa, que Krishna le muestra su forma universal, le muestra a Arjuna todo lo que es, ¿no? Y lo apabulla, lo sobrepasa. Arjuna queda como temblando. Es como ese episodio donde Zeus con la ninfa Semele le pide a Zeus que le muestre su gloria, y Zeus le dice, no, que te voy a quemar, y ella dice, quiero verla igual. Entonces Zeus hace y obviamente la calcina a Semele, y de ahí, bueno, Dionisos es el que se salva y continúa la historia. Pero aquí pasa algo parecido, y en la última sección es la sección de la relación entre esa divinidad y el hombre, ¿no? Es cómo salir finalmente de esa cárcel, ¿no? Cárcel de vicios, pero no me refiero a vicios en el sentido moral, sino vicios en el sentido de conductas que nos hacen daño, simplemente. No es vicio fumar o beber, cada uno en eso elige lo que quiera, pero me refiero a cosas que te hacen daño, que uno cae en el hábito de una y otra vez, ¿no? De envidiar, de enfadarse. Y en el capítulo final, les hago un poco de spoiler, el capítulo final, finalmente Arjuna dice, ahora he entendido y ahora voy a empezar la batalla. Porque no quería pelear, era el camino fácil. No, yo no quiero matar a mis parientes, mejor me voy a vivir a la montaña. ¿No les suena eso? No, que me voy a meter en cosas complicadas, mejor me voy al bar, ¿no? O sea, a lo simple, ¿no? A lo que hacen todos, y todos lo hacen. Bueno, Krishna le está proponiendo lo conflictivo. Le dice, ve a matar a tu familia, ve a enfrentarte con tus miedos, enfréntate con tus cosas postergadas, métete, ensúciate, mánchate, mójate, le dice. Entonces, Arjuna quiere el camino fácil, no quiere eso, pero al final, en el último capítulo, accede. Pero fijaos el detalle, Krishna en el último capítulo le dice a Arjuna, ya te he explicado todo, ahora tú reflexiona y haz lo que quieras. Fíjense qué grande esa frase, no le dice, mira, ya te expliqué todo, si no lo haces te fulmino con un rayo. No, le da esa posibilidad, o sea, es totalmente abierta la enseñanza. Entonces, vamos a mirar rápidamente los capítulos. Tengo aquí como una chuleta porque si no, no me acuerdo de todos los detalles. En el capítulo 1, que es bastante largo, tiene un poco todavía de Mahabharata, tiene un poco de mitología, porque nos cuenta muchos nombres, nos dice cómo está posicionado el ejército, quién se puso en tal lugar, quién tiene el arco, porque los arcos tenían nombres.
las espadas tenían nombres, ¿no? Los carros de batalla tenían unas banderas, ¿no?, distintivas. El de Arjuna tenía Hanuman, al mono, ¿no?, al mono del Ramayana. Entonces, todo tenía un sentido. Pero el primer capítulo es el único que tiene esto. Después ya empieza la parte sapiencial de enseñanza. Entonces, después de que nos cuenta la escena, Arjuna empieza a quejarse. Y le dice a Krishna, no, ¿cómo voy a matar a mis parientes? No es justo. Si yo hiciera esto, las mujeres quedarían viudas y después tendrían hijos que no son hijos correctos. Todas esas excusas que uno tiene para no dejar de hacer las cosas que le hacen daño. No, mañana, no, ¿cómo lo voy a hacer? Mi padre también lo hacía, todos lo hacen, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, ahí Krishna se queda callado así y lo deja a Arjuna que se cuente toda la historia. Y Arjuna habla y que me iría a la montaña para no tener que matar a mis parientes y viviría de limosnas. Él era un guerrero, era un kshatriya, un guerrero de la casta guerrera. Él tenía que pelear. ¿Cómo iba a ir de monje? No concuerda, ¿no? Entonces, en el segundo capítulo es donde empieza verdaderamente el Bhagavad Gita. Es un capítulo largo también y hay un verso que es a partir del verso 7 más o menos, que Arjuna le dice a Krishna, dice Karpanya dusubhata swabhava prichami tvam dharma samudachita yastrayasyam nischitam ruhitam me sisyaste mansadimam tvam prapanam. Entonces le dice a Krishna, mira, estoy confundido, no sé cuál es mi deber, se me resbala el arco de las manos, estoy temeroso, me entrego a ti, ayúdame. Y Krishna en ese momento inicia el Bhagavad Gita. Es el momento en que Krishna asume el rol, es el momento en que uno le dice a Dios, estoy aquí entregado a ti. Es cuando Pablo de Tarso se cae del, bueno, no se dice que era un caballo, pero cae ahí. Es el momento de la conversión, es el momento del vuelco, donde uno dice, ya está, me cansé, lo probé todo, no sé por dónde es, ¿no? Me abro, ya dejo de volcar y ahora recibo nada más. Ahí empieza el Bhagavad Gita, ese es el Bhagavad Gita, porque es el Gita, el canto del Bhagavan, del Señor. Ahí es donde Krishna empieza realmente a enseñar. Entonces, Arjuna se entrega y en este capítulo se habla de qué es el ser. Y Krishna le dice una frase que es buenísima, que le dice en el verso 16, le dice, lo que no existe, no ha existido nunca, y lo que existe, existirá por siempre. Que es una frase que la dijo Parménides. Parménides de Elea la dijo en el 600 a.C., más o menos la dijo así, lo que es, y lo que no es, no es. El tipo la tiraba así y te dejaba como, lo que es, y lo que no es, no es. Es como para tirar en una reunión, todos se quedan como una semana pensando. Es la misma frase, como diciendo, no me vengas con tonterías. Lo que es falso por donde lo mires. Y lo que es real siempre va a ser real. Entonces no me vengas con que, ay, que mis parientes, esos son historietas que te cuentas tú. Dice, en realidad lo real es lo intemporal. Entonces no hay parientes ni no parientes. No existe ni mi miedo que no lo puedo sobrepasar, ni mi tendencia a enfadarme que me come. No, tú eres otra cosa. ¿Qué eres? Acá empieza a contarle, eres el ser. El ser no nace, no muere, no lo moja el agua, no lo seca el viento, no lo quema el fuego. Lo posiciona o lo invita a posicionarse en una situación no dual, justamente, donde nada te toca. Eres más allá de todo. Entonces uno puede decir, y sí, pero ¿qué pasa si yo, no sé, piso un clavo y me lo clavo en el pie? Me va a doler, pero no me duele a mí porque soy yo este cuerpo, el pie, sino que soy la vida entera que está pisando un clavo. Entonces es muy diferente a hacerme carne de mi vida personal y enfadarme porque fulano me miró mal. No, ahora soy la totalidad. Vieron que hay gente que es su cuerpo, su perro, su casa, sus hijos, ¿no? Entonces le tocas eso y se pone nerviosa. Pero hay gente que aprendió a crecer un poco más y dice, no, también soy mi barrio,
también soy mi pueblo, también soy este país, también soy el mundo, soy un cosmopolita. Entonces, ¿qué le tienes que tocar a ese para molestarlo? Tendrías que tocarle el universo entero. O sea que hay gente que es más fácil que se enfade y que se ponga mal, porque solamente se identifica con eso, y donde le tocan eso, le tocaron su mundo. Pero quien tiene la totalidad del universo como su ser, nada le afecta. Eso es lo que le está diciendo Krishna. Le está cambiando lo que le llaman la metanoia, un cambio de nous, ¿no? de intelecto, de manera de entender las cosas. Le habla del yoga de la acción, del karma yoga. Muchos capítulos tienen el nombre de yoga, porque es el yoga del conocimiento, yoga de la acción. Le habla de controlar los sentidos, que es importante controlar los sentidos, los caballos que hablamos hoy, porque si no, tu vida se desbarata. O sea, uno puede decir, sí, quiero estar centrado, pero si dejas que tus ojos vean cualquier cosa, que lean cualquier cosa, tus oídos que escuchen cualquier cosa, te desmadras. Entonces, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, le habla de Nishkama Karma. Se dice que este capítulo es como el resumen de todo el Bhagavad Gita. Como si uno, si te dijera, mira, tienes una hora y vas a morir. ¿Qué capítulo lees? El 2. Coge el 2 porque tiene todo resumido ahí. Entonces, le habla de Nishkama Karma, que es lo mismo que los chinos llaman Wu Wei, ¿no? Es acción sin deseo por los frutos, sin interés por los frutos, sin querer apropiármelo. Es como actuar por actuar. Le habla de eso. Le está tirando las ideas principales que luego se las va a proponer de otras maneras. En el capítulo 3 es el sendero de la acción. Entonces aquí le habla de la imposibilidad de la no acción. ¿Vieron esa gente que dice, bueno, si la vida es eso y yo soy el ser, y bueno, me quedo acá sentado y no hago nada? No, le dice Krishna, eso no se puede, porque el sol se mueve igual, los planetas se mueven, tu ser, tu cuerpo va a querer, no sé, comer, dormir, ir al baño, todo se mueve. Le dice, yo mismo hago cosas, le dice Krishna, así que ¿cómo no las vas a hacer tú? Le dice que el sacrificio, el yajna, es omnipresente. El yajna es, en las culturas antiguas, la celta, aquí, las mesoamericanas, bueno, de todo el mundo, vivían comulgando con la naturaleza. Sentían que si no hacían el sacrificio tal por la mañana, el sol no salía. Estaban conectados con la vida. Eso se llama en la India yajna o yagya. Bueno, le dice Krishna, el yagya es necesario porque te integra a la vida, no te separa del otro. Luego, en el capítulo 4, es el sendero del conocimiento. Aquí él le describe al hombre del conocimiento. Le dice, te voy a contar cómo es un tipo que alcanzó esto, para que tú puedas ver y sacar tus conclusiones. Es como cuando uno le muestran, le dice, mira, ese que está ahí en la foto nunca se enfadaba. Y uno dice, yo quisiera eso, ¿cómo lo hago? Pero nos tienen que mostrar algo para que uno diga, nos dicen, Jesús era buenísimo, quiero ser como Jesús. O Buda, no sabes, Buda era súper sabio, ¿cómo lo logró? Siempre somos humanos, queremos algo antropomorfizado, queremos ver un otro que queremos ver que sea verdad, ¿cómo es? En el capítulo 5 le habla de, se llama la renuncia de la acción. Krishna tiene Arjuna tiene de nuevo la duda de, pero entonces hay que actuar o no actuar. Arjuna constantemente vuelve atrás, como nosotros, que a veces decimos que sí y después decimos, pero ¿cómo? No me cuadra. Entonces Arjuna vuelve a decir, pero ¿la acción o la inacción? ¿Pero qué me conviene entonces? Y Krishna le habla de cómo se comporta el que renuncia a los frutos. O sea, le explica cómo es vivir, pero sin estar queriendo todo para mí, ¿no? Aprender a actuar como desapasionadamente, un poco como la filosofía estoica. Los estoicos hablan de la ataraxia, la imperturbabilidad. Es como que hacer las cosas porque va por el fluir de la naturaleza, eso decían los estoicos. En el capítulo 4, me había olvidado, hay un verso que es el 24, que es el de la bendición de la comida.
Los hindúes suelen bendecir la comida con ese verso, el 24 del capítulo 4, que dice Brahmarpanam Brahmahavir Brahmanyau Brahmanahutam Brahmaivatena Gantavyam Brahmakarma Samadhina. Significa el cucharón que se usa para la oblación es Brahman, el cuenco donde se hace la oblación es Brahman, la manteca clarificada y el arroz que se arroja es Brahman, todo es Brahman, y quien así lo comprende va a Brahman. Brahman es una palabra que viene de brij, extenderse, es lo que abarca todo. Entonces, fíjense lo que está diciendo, cuando uno va a comer, uno piensa, yo como esta comida, que no soy yo y me la meto dentro. No, esa comida vino de la misma tierra que tú. Esa planta respiró el mismo aire que tú. O sea, tú eres eso también, ¿no? En la India hay un gran dicho que dice Tattvamasi, tú eres aquello. Y finalmente termina esta primera etapa con el capítulo 6, que le encanta a la gente que hace yoga, porque es el sendero de la meditación. Entonces ese capítulo 6 cuenta cómo hay que sentarse, cómo hay que alinear la columna, a dónde hay que mirar con la vista, sobre una piel de qué hay que sentarse, no con un detalle extremo, pero lo va contando, entonces explica qué es meditar. Básicamente te enseña cómo focalizar la mente, cómo pensar. Así que ahí termina lo que se llama el dhyana, esa primera etapa de 6 capítulos. Luego vienen los 6 siguientes, que es la etapa intermedia, que empieza con el 7. Aquí Krishna le habla a Arjuna acerca de las vías de realización. Te cuenta que hay distintas maneras de llegar, por eso es un texto muy abierto. Así como al final le dice, ya te lo conté todo, ahora haz lo que quieras. Bueno, aquí también Krishna le va diciendo, mira, hay algunos que hacen rituales y por ese medio llegan a comprender. Otros no, otros se sientan en el bosque en silencio y en castidad. Otros lo hacen a través del karma yoga, hacen acciones pero desinteresadas. Otros, al revés, hacen lo que tengan que hacer, pero en su entendimiento entienden que todo es Brahman, son los ñanis, ¿no? los que tienen que ver con la sabiduría. Entonces le cuenta que hay distintas vías para llegar a, ¿no? distintos caminos que llevan a Roma, ¿no? Esto es lo mismo. Y le empieza a contar la diferencia que hay entre Prakriti, la naturaleza, y Maya, que es un concepto muy clásico de la India. Maya significa medir. Entonces, medir viene de la misma raíz que Mara, de la misma raíz que Mar, María, ¿no? Ese ma, esa partícula ma es femenina. Y tiene que ver con poner un límite. Por ejemplo, si yo digo, esa hoja de papel mide tanto y tanto, quiero decir que no es la alfombra, ¿no? La alfombra o la moqueta es eso. Y esto es la hoja. Esa diferenciación se me ocurrió a mí, pero viene un perro, y para el perro no hay diferencia entre la moqueta y eso. Es algo que es humano, por lo tanto es arbitrario, es convencional. Convenimos todos que eso es una hoja y que la hoja no se pisa la moqueta. Es una convención, eso es Maya. Extendedlo a todo y vais a ver cómo damos por sentadas cosas tontas. Entonces decimos, no, esta es una persona que hay que tratarla así porque es un doctor y no sé qué. Y empezamos a generar categorías que nos complican la vida. Eso es Maya. Luego, en el capítulo 8, Krishna le habla de un tema interesante, los kalpas. Le habla que la vida tiene ciclos grandes, ciclos, kalpas de tiempo, y que todo es, como decía Nietzsche, un eterno retorno, ¿no? Que todo vuelve, y de las puertas solsticiales. Le habla de que cuando uno muere con una conciencia determinada, va al mundo de los, puede ir al mundo de los devas, de los dioses, y si muere de otra manera va al mundo de los pitris, que son los antepasados, que no hay nada bueno, no hay nada bueno. ¿Qué quiere decir esto? Uno dice, bueno, a mí no me interesa estas creencias, vale, ¿cómo finalizas una relación sentimental? ¿Cómo finalizas un trabajo antes de renunciar, por ejemplo? ¿Cómo lo finalizas? Hay gente que finaliza todo como venga, así, mal, ¿no? Entonces, así como finalizas mal algo, inicias mal otra cosa después, porque ni siquiera entendiste por qué terminó lo anterior. Entonces,
Eso es la diferencia entre salir por la puerta solsticial de la luz, ¿no?, a finalizar una etapa habiendo comprendido, habiendo asimilado, y finalizar como venga. Finalizar como venga es lo de los pitris. Y el que va al mundo de los pitris regresa. Fijaos, el que va al mundo de los pitris regresa. O sea, te vuelve a pasar lo mismo. Y uno dice, otra vez estoy aquí, ¿no?, con esta persona que es igual a la otra. Eso que te fuiste por la puerta de los pitris. El que se va por las puertas de los devas, en teoría no regresa. O sea, eso ya no te vuelve a pasar. ¿Dónde está la vuelta? ¿Dónde está la puerta? En la comprensión. En la comprensión, en el vivir atento, comprender las cosas, estudiar este tipo de cosas, que no necesita ser barbarita, pero estar atento. Entonces, conocerse, el autoconocimiento, la autoobservación, todo eso da el procesamiento de las cosas. Y da algo muy interesante, que es vivir más lento para poder descubrir las brechas. Los musulmanes le llaman el barzaj, los tibetanos le llaman el bardo, los hindúes le llaman el antarbhava, el estado intermedio, y los cristianos le llaman el purgatorio o limbo, también en algunos casos. Es ese espacio entre cosa y cosa. Por ejemplo, yo estoy así, normal, y de repente, bueno, relativamente normal, y de repente alguien me dice algo y me enfado, ¿no? Normalmente nos enteramos que estamos enfadados cuando estamos rojos así, los puños así, y en este estado. Pero no somos conscientes del pasaje lento entre no estar enfadado y empezar a estar enfadado, porque no tenemos la sensibilidad suficiente. Vivimos rápido. Entonces, ¿cómo me entero que tengo gripe? Porque ya tengo 40 de fiebre. No me voy enterando del proceso. Si me enterara del proceso, podría buscar una solución antes de llegar al estado total. ¿Y qué dice Krishna? Y le dice, bueno, le recomienda, él le recomienda un programa de vida. Pasa que eso no es motivo de esta charla profundizar demasiado, porque no nos va a dar el tiempo para llegar al capítulo 18, pero básicamente le da todo un programa de vida para que tenga esa sensibilidad. Hace poco yo hablé con un sacerdote, el padre Ramón de Batuecas, ahí en Salamanca, cuando fui por primera vez a hacer un retiro en ese monasterio, y le pregunté cuál era la técnica de San Juan de la Cruz, ¿no?, porque me interesaba saber. Y me dijo, no tenía técnica, es toda una postura de vida. Es decir, tú vives de una manera tal, piensas de una manera tal, caminas de una manera tal, amas de una manera tal, todo de la misma manera, que genera la actitud de San Juan de la Cruz contemplativa, por ejemplo. Entonces esto es lo mismo. No se trata de que Krishna le diga, mira, tengo la técnica, te la voy a dar, no se la cuentes a nadie. No hay eso. Eso es como de niños. Uno dice, ojalá hubiera algo así. No hay, ¿no? Como cuando dice alguien, los niños suelen decir, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol del mundo? Uno como adulto empieza a pensar, y no, este tiene esto, el otro lo otro. O ¿cuál es el mejor cantante, el mejor guitarrista del mundo? No hay ninguno. Y esto pasa lo mismo, no hay la técnica salvadora, el mantra que cuando lo cantas ya está. En el capítulo 9 y el 10 son como dos capítulos secretos, porque ahí Krishna se describe a él como la fuente de todo. Son dos capítulos para los bhaktas, para los devotos, para aquel que le gusta este amor con Dios. No solamente entender que Dios es o que la vida es lo absoluto y que uno es ese absoluto. No. Es la gente que dice, yo quiero amar. Y me encanta pensar en, no sé, en Cristo como el niño Jesús porque me parece tierno. Bueno, de la misma manera, hay gente que dice, a mí me encanta pensar en Dios como Krishna, o como Kali, o como Durga, ¿no? Y me encanta pensar que Krishna está en Goloka Vrindavan, en un mundo como paralelo, con sus vaqueritas, bailando y tocando la flauta, y que cuando yo muera puedo ir a ese mundo y ser una vaca, por ejemplo, y estar ahí jugando con Krishna como vaca, en un mundo como de Disneylandia, más o menos. Bueno, eso es una postura de vida y es muy bonita. Estos dos capítulos, el 9 y el 10, tienen que ver con eso. Es como que en el Bhagavad Gita hay un poco para todos. Entonces, aquí Krishna se describe como la fuente de todo, aquí le cuenta, yo soy la transparencia del agua, no sé, el dulzor del azúcar, pero también soy, dice, la trampa de los tramposos.
¿no? O la vara con la que el malvado golpea. O sea, estás diciendo, oye, soy todo, no soy el lado bueno de las cosas, soy todo lo que existe. Me vas a encontrar en todas las cosas. Por eso se llama Bhagavan. Bhaga quiere decir justamente algo que lo abarca todo, algo que lo contiene todo. Krishna es el más bueno y el más malo. Uno dice, ¿quién es el más malo? Hitler. No, Krishna es más malo todavía. ¿Quién es el más tramposo? No, Krishna es más tramposo todavía. O sea, no puede existir un Dios al que le gane otro por ser más malo. No, no sería un Dios eso. Tiene que ser alguien que sea más en todo. Eso es Krishna. Entonces, luego en el 10 se describe de esa manera, y en el 11 viene esa forma universal que les contaba. Ahí Krishna se muestra, a Arjuna le da la visión divina y Arjuna empieza a ver, es como si uno dijera a Dios, oye, siempre me dicen que te tengo que escuchar, pero a veces me parece que te escucho, pero no te escucho, yo quiero verte realmente, muéstrame todo, todo. Y Dios nos dice, ¿todo? Sí, todo. Y Dios entonces hace, te quema como una polilla ahí con la llama de una vela, te hace polvo. Es porque en la mentalidad humana es como imposible captar lo que nos trasciende, lo que nos contiene. Es como si uno pudiera entender la vida toda. Imposible. Bueno, Arjuna cuando pasa eso le dice, no, vuelve, quiero verte otra vez como el de 2 brazos y 2 piernas y una cabeza. Basta. Y Krishna vuelve como que le dice, viste, te avisé, yo te dije. Luego, en el capítulo 11 es el sendero de la devoción, porque aquí Arjuna le dice, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Fíjense, devoción, esto del amor, o sabiduría, todo es una unidad. ¿Cuál es el camino entonces? No me marees, dime una cosa o la otra. Entonces, Krishna le revela el secreto y le dice, mira, te digo la verdad, de los dos, ser un devoto es mejor. A mí me cae mejor el devoto, ¿no? Porque tiene cuaja, está en lo humano. Dice, en cambio los ñanis, los que tienen que ver con esto de que todo es uno, dice, son gente muy etérea, que está en un nivel que no tiene que ver con lo cotidiano. A mí me gusta aquí, en lo cotidiano, que me adores o que me ames aquí. Luego viene la última parte, ya terminamos, capítulo 13, aquí se habla bastante del discernimiento, de la línea del Samkhya. Hay mucha de filosofía Samkhya, que es la filosofía que es hermana del yoga, que es la filosofía de discernir. Prakriti, Purusha, qué es el ser, qué no es el ser, bueno, todo eso. En el 14 se habla como de cómo deshacernos de los barrotes de nuestra cárcel, que son 3, los 3 gunas, 3 maneras de ser. Así como si han oído de la Ayurveda, existe el Vata, Pitta y Kapha. Bueno, estas se llaman Sattva, Rayas y Tamas. Son 3 gunas. Sattva es la pureza. Vieron a gente buena, ¿qué tal? Así con sonrisa, siempre así. Esa gente es Sattva. Después está la gente rayásica, que es una pila de nervios, que va de un lado para el otro, que quiere hacer 1000 cosas. Esos son rayas. Raya viene de rapta, sangre, ¿no? Y después vienen los tamásicos. Los tamásicos son así. Eso es tamas. El tamas no le importa unirse ni unir a los demás tampoco. Le da igual. Eso es tamas. Entonces, fijaos qué interesante. No dice deshazte de tamas y deshazte de rayas, pero no de sattva. Lo de bueno, quédate. No. Le dice, eso también es un barrote de tu cárcel. Hay un dicho que dice, un grillete de hierro te apresa tanto como uno de oro. Entonces, ser el buenito es una situación cómoda. Ay, mira qué bueno que soy, todos me dicen que soy buenísimo, moralmente duermo tranquilo. Eso también es una postura cómoda, es un postureo. En el 15 le habla del árbol Ashwata, un árbol que está así, cabeza abajo, como en un poema de Santa Teresita de Lisieux, que dice, hay en la tierra un árbol maravilloso cuya raíz se encuentra, oh misterio en el cielo, acogido a su sombra, nada te alcanzará, le dice a la persona, sin miedo a la tormenta puedes darte al descanso, un árbol inefable, ¿no? Lleva por nombre amor. Bueno, lo mismo describe Krishna, dice una ashwata, con la cabeza hacia abajo y las raíces hacia arriba. Y entonces dice que las ramas
nos confunden porque no vemos la raíz. Demasiadas ramas aquí, demasiados frutos, demasiadas cosas por hacer. Y dice, el camino, es como que este es el capítulo del mapa. Te dice, el camino son los Vedas. ¿Qué quiere decir los Vedas? Es un nombre genérico en este caso para escrituras. Es, coge la Biblia, coge el Bhagavad Gita, coge el Tao Te Ching, coge lo que quieras, son escrituras que te hacen seguir las ramas hacia la raíz. Bueno, síguelas, no está diciendo, deja la Biblia, deja las escrituras, no cumplas nada. Te dice, no, sigue con tus rituales de siempre y llega a la raíz. Ese es el camino. Y luego, en el 16, ya nos faltan dos y acabamos, en el 16 le dice, la asociación es importante. Ahí describe cómo es la gente dáivica, o sea que sigue un camino de centrarse y de buscar la armonía, y la gente asúrica. Los asuras son los demonios. Entonces, es la gente que va por mal camino. Entonces, le explica a Krishna, mira, todo es cuestión de asociación. Si tú, como lo explicaba también un Hare Krishna, dice, si tú estás en la cárcel, esto lo decía el Hare Krishna, no Krishna, si tú estás en una cárcel y tu abogado defensor te tiene que sacar, pero tú te empiezas a asociar con los malos de la cárcel, con los peores, muy probablemente la vas a tener más difícil, porque tú vas a andar metiendo la pata y haciendo disturbios. Entonces, esto es lo mismo, si tú quieres realmente cambiar tu vida, hacer la metanoia, salir y te asocias con gente de mala vida, de malas costumbres, y no esperes mucho. Eso le dice en el capítulo 16. En el 17 le da la llave para salir de la cárcel. Y ahí pone un mantra, que es el único mantra que tiene la Bhagavad Gita, que es el Om Tat Sat. Om Tat Sat. Tat significa aquello, eso se informa, aquello. Sat significa lo verdadero, aquí, lo que es descubrir a esa divinidad en cada cosa. Sat. Y Om es esa palabra esa sílaba que define a la totalidad de lo que existe, ¿no? Entonces, Om Tat Sat. No tanto para que lo repita la Arjuna, sino para que tome conciencia de eso. Y finalmente viene el último capítulo, donde habla de los tres tipos de todo. Tres tipos de fe, tres tipos de sacrificios, o sea, le cataloga en gente sátrica, rayásica y tamásica cómo se hace cualquier cosa. Entonces uno empieza a darse cuenta que, claro, yo puedo abrir una puerta sátricamente. ¿Cómo se abre? Suavecito, así. ¿Cómo abro rayásicamente? Abro la puerta. O tamásicamente, abro tontamente y me golpeo. Hay tres formas de hacer cualquier cosa. Uno elige. Y según uno elija, luego va creando un modo de ser, un modo de relacionarse, va juntándose con un tipo de gente, ¿no? Así que aquí es donde Krishna le dice al final, medita todo lo que te conté y haz lo que quieras. Y viene el verso donde finalmente se dice, al final de todo, donde quiera que estén Krishna y Arjuna y se hable de este diálogo, ahí estarán realmente Krishna y Arjuna, que es muy parecido a cuando Jesús dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Es como decir, aquí estamos hablando de estos temas, aquí hay sustancia, ¿no? Hay algo, estamos tocando algo, porque estamos hablando de eso. Eso es lo que dijo Krishna en el último verso. Hasta aquí la parte teórica. ¿Cantamos algo o ya vamos? Si os parece, cantamos un mantra y ya está. Cuando quede. Este mantra es el Hare Krishna, que en realidad puede verse de varias maneras, al igual que el Bhagavad Gita. Puede verse, como contaba Marina al comienzo, que fue lo que yo le sugerí, de Hare, tiene que ver con la energía femenina. Krishna tiene una novia que se llama Radha. En realidad no es la novia, es la amante, ¿no? Porque Radha está casada. Entonces, tienen ese amorío prohibido, porque la espiritualidad es eso.
tú no te casas con Dios, porque si te casas con Dios es todo muy formal, ¿no? Es todo muy previsible. No, Dios tiene que ser tu amante, tiene que ser algo prohibido. Que te despiertes cada mañana como quien tiene ganas de ver a su amante, aunque sea 5 segundos, que te despiertes queriendo leer un trocito de un libro o meditar un ratito, algo que tenga esa pasión. Si no, ¿qué espiritualidad es? Entonces, ella se llama Radha y está reflejada en esta sílaba, en esta palabra, Hare. Krishna es el nombre de él y Rama es otro avatar hindú, pero en este caso hace las veces de Krishna porque se dice que Krishna y Rama son dos nombres de la divinidad en realidad. Son el que lo atrae todo hacia sí y la fuente del placer. Esos dos nombres reflejan esa realidad. Y Radha es la que lo busca a él. Pero a veces pasa al revés. Ella lo busca a él y él desaparece, pero después ella está con él y ella desaparece y él se pone mal. Entonces hay como una búsqueda mutua, ¿no? Dios nos necesita. O sea, no es que uno necesita a Dios. Esta es la imagen de, como decía Eti Jesús, una mujer que estuvo en un campo de concentración alemán, decía ayudar a Dios, porque Dios te necesita, Dios es un desvalido.
Gracias a ti. Espero que dentro de todo lo que vimos del Bhagavad Gita haya quedado, por lo menos haya ilustrado un poquito de qué va el libro, el contenido, como para que cada uno pueda interesarse y luego ir a una librería y decir, voy a elegir este o el otro y animarse a leerlo y ver qué sale de eso. Gracias. Dejo aquí el libro de Pablo por si a alguien le interesa echar un vistazo.